¿Cómo les va nuevamente aquí en Democracia Presente, Ahora y Siempre? Este espacio aquí en UNLP TV, donde hablamos sobre los últimos 40 años ininterrumpidos, que eso es también lo importante, de democracia en la República Argentina. Y como siempre, hablando sobre estas cuestiones con algún entrevistado o entrevistada. Y ahora estamos con Leonardo Fossati Ortega. ¿Cómo va, Leo? Muy bien, Cami. Un placer estar acá. Muchísimas gracias por estar acá. Vamos a empezar de una manera típica este programa, porque yo te debía un regalo, en realidad era una pancarta. Caramba. Vos recordarás esto. Sí. La mostramos ahí. Qué lindo, me habías mandado la foto, me encantó verla en tus manos. Ahí va, esto fue el pasado 24 de marzo, el 23 en realidad, sí. Es tuya, tu Muchas viejo. Gracias, muchas gracias. Nada más y nada menos. Sí, pincharratas con memoria, claro que sí. Exacto. Bueno, último 23 de marzo acá en la Ciudad de La Plata, la típica marcha que se realiza, y una foto que también vamos a compartir ahora acá en pantalla, muy especial, que tiene que ver con ese encuentro que hubo entre hinchas de Estudiantes e hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata. Sí. Recordando ambas instituciones, muy bueno, a sus desaparecidos en un aniversario del golpe aquí en la Ciudad de La Plata. Y ahí está esa pancarta que te estoy entregando. Hermosa, te agradezco mucho. Cuando recibí esa foto que me enviaste, que era un encuentro que sabía que se iba a desarrollar, me invitaste vos, de hecho, y yo ya tenía otro compromiso en otra actividad, hice el intento de llegar, pero ya era tarde por el horario. Pero cuando, bueno, hay mucha gente querida, está Clarita ahí de la Subcomisión de Derechos Humanos de Gimnasia. Cuando vi esta foto, hinchas de Estudiantes, de Gimnasia, que acá somos primos en esta ciudad. Total. Que tanto queremos. La rivalidad, por supuesto, que está adentro del campo de juego, pero después somos amigos, somos vecinos, somos familia. Y que estemos unidos en esta búsqueda de revalorizar la memoria dentro de los clubes, de impulsar el trabajo en materia de derechos humanos dentro de los clubes, es espectacular. Así que me emocionó mucho. Bueno, gracias. Lo prometido es deuda y ya está cancelada. Muchas ahora. Gracias. Bueno, parecía impensado, ¿no? Esta imagen, porque no pasa muy seguido. Quizás sí. Enemigos en el fútbol, convivimos en la misma ciudad, pero hay cosas que trascienden el fútbol y por supuesto que la memoria y la reivindicación de los 30.000 va más allá de las diferencias Exacto. Mínimas que haya, ¿no? Exactamente. Ojalá que se pueda replicar en otros... Yo no tengo dudas. Otras ciudades de la Argentina, ¿no? Sí, sí. De hecho, muchos clubes de fútbol han avanzado y mucho en materia de derechos humanos, en materia de igualdad de género dentro de los clubes, con subcomisiones. Y estaría muy bueno, como socio e hincha de Estudiantes, a mí me encantaría poder colaborar desde ya en esta búsqueda de reparación de memoria histórica en el club, reivindicando a sus socios e hinchas desaparecidos, como se han hecho en otros clubes que se han devuelto los carnet a esos socios que por ahí figuraban, como pasaba en muchos trabajos o en muchas facultades. Esa persona de un momento a otro se ausentó y se dio de baja en un trabajo o en un club, y en realidad no dejó de pagar la cuota porque tenía problemas económicos o porque decidió dejar de ser socio, sino que es un socio, es parte de la familia que desapareció. Exacto. Y yo creo que acá se plantó un mojón en ese sentido. Y está bueno además que nazca de forma genuina de hinchas, de socios y socias que buscan reivindicar parte de la historia de nuestra ciudad. Tal cual. Bueno, a 40 años de democracia, qué mejor excusa como para empezar a motivar estas intervenciones, ¿no? Sí. Decíamos, bueno, 40 años de democracia, Leo, y en tu caso, la restitución de tu identidad, ya entrada a la democracia, ¿no? Año 2004. 2004 me acerqué a Abuelas, 2005 supe la verdad. Bueno, y ese proceso, digamos, en tu caso, fue por tu identidad, cuando vos también eras padre, y también había como una especie de doble identidad que se restituía, ¿no? Exactamente. Contame un poco ese proceso en función de Leo Fossati como padre también en aquel momento. ¿Cómo
¿Cómo se vive esas cosas tan entremezcladas, ¿no? Diferentes sensaciones. Sí. Bueno, esto que haces mención fue ni más ni menos que el disparador para tomar la decisión de investigar de una vez por todas sobre una duda que yo había tenido durante tantos años, que era justamente mi duda sobre mi identidad. Mirá, ahí está mi carnet pincharrata. Sí. Hablando del carnet. Sí, Sí. Y el hecho de ser padre, yo tuve dudas sobre mi identidad desde esa edad más o menos, en la cual muchas veces cuento la anécdota que a esa edad a uno lo mandan a bañarse y demora un poquitito. Y en ese sentido a mí me pasaba que jugaba mirándome al espejo, imaginando que esa imagen que veía reflejada en el espejo era la realidad y que yo era parte de una ficción. Por supuesto, estamos hablando de mediados de los años 80 o principios de los años 80, es esta foto. Y no existía ni internet ni los reality shows, pero yo ya tenía ese juego de que había algo que yo no conocía. Había otra realidad que en ese juego tenía mi propia imagen, pero que había algo detrás que yo no conocía. Esa duda a mí me acompañó muchísimos años, porque no me veía parecido físicamente al resto de mi familia de crianza, porque había una diferencia de edad muy grande entre mi familia de crianza y la mía. Más bien, ellos se parecían más a los abuelos de mis amigos, a la edad de los abuelos de mis amigos. Entonces, eso siempre me llamó la atención. Después, como esta foto que está también mostrándose en la tele, tenía muchas fotos mías y de mi hermana. Yo tenía una hermana de crianza, que tampoco era hija biológica de este matrimonio. Teníamos muchísimas fotos de bebés y de las diferentes etapas de nuestra infancia y de nuestra vida. Pero no había ni una sola foto de ninguno de los dos embarazos. Y nosotros estábamos anotados como hijos propios y siempre nos contaron esa historia, digamos. Y ante esa duda de que no existían fotos, digamos, ¿qué te decían del otro lado? La verdad que uno, de chiquito, y esto lo digo después también de muchos años de análisis, uno entiende que cuando uno es chico, la verdad son los padres. Lo que te dicen tus padres es la verdad. Totalmente. Y de ahí en más, existe Papá Noel, existen los Reyes y existen un montón de cosas. Y en mi caso existía esta historia, que por un lado, a medida que uno va creciendo, el razonamiento te plantea justamente estas dudas. Che, qué raro esto. Pero que si vos tenés una respuesta inmediata de que es, bueno, no, porque, qué sé yo, fotos de embarazo, porque no me gustaba o porque, ponele, estaba gorda y no me gustaba, claro. Listo, la respuesta ya la obtuviste y eso es ley en ese momento. Después vas empezando a atar cabos sobre todas esas pequeñas dudas que iban armando un caminito y que vos decís, bueno, si no me parezco a ninguno, si hay situaciones internas que inclusive son más difíciles de explicar, que tienen que ver con la personalidad, pero después hay una diferencia de edad muy grande, no hay ninguna foto de ningún embarazo. Bueno, eso te diría que ya en el colegio secundario me formó una respuesta propia. Y pasó después más tiempo todavía, ¿no? 30 y pico de años, hasta que fuiste el 2004, decías, abuelas. Sí, 20 y pico. 20 y pico. Ahí ato al disparador de la paternidad, porque mira, en el secundario todo esto me hizo ver que, y algunas cuestiones familiares, porque cuando uno es adoptado o apropiado, como es mi caso, y generalmente, y no lo sabe, generalmente es la única persona en la familia que no lo sabe. Todos los demás sí, por una cuestión lógica, que de un día para el otro apareciste en una familia. Así que uno empieza en diferentes momentos de su vida a intuir ciertas miradas, ciertas respuestas que no te cierran, por ahí de una tía, de un primo. Entonces, en el colegio secundario me hice la idea de que yo no era hijo biológico de esta familia, pero automáticamente me formé una respuesta
calculo yo de manera inconsciente como método de autodefensa, que bueno, si yo no soy hijo biológico de esta familia, evidentemente fue porque a mí me abandonaron. Y si a mí me abandonó mi familia y esta familia me crió, bueno, prefiero quedarme con la familia que me crió y este tema Claro. se queda acá. Claro. Porque además fui criado con mucho afecto, en un matrimonio mayor que muchas veces me criaron más como abuelos que como padres. Y bueno, y así pasaron algunos años más, hasta que muy joven fui padre. Yo a los 20 años fui papá y ahí mi pensamiento empezó a cambiar con respecto a la vida en general y a esto puntual también, que era, estas dudas sobre mi identidad ya no son solamente mis dudas y no se las quiero heredar a mi hijo. Y también, por otro lado, bueno, si a mí me abandonaron, evidentemente debe haber sido algo muy fuerte, que es lo que yo transitando la paternidad y todo el amor que eso genera, ¿qué te tiene que pasar en la vida para verte obligado o obligada a abandonar a un hijo? Entonces quise conocer. Así que bueno, fue ahí que lo hablé con mi familia de crianza en ese momento, primero con una tía y después en mi casa, y me confirmaron de que no era hijo biológico de ellos. Los últimos spots publicitarios de Abuelas de Plaza de Mayo que están incitando para que, bueno, aquellos que tengan dudas lleguen a buen puerto y se las puedan sacar, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? El tema de que quizás con la llegada de un hijo, una hija, bueno, estos procesos se aceleran, ¿no? Y en tu caso, bueno, fue encontrar tu identidad y después empezar a repasar toda una historia de tus padres, ¿no? De quiénes eran, qué hicieron, cómo fueron desaparecidos. Y ahí se abre otra puerta y me imagino que la sorpresa, ¿no? Porque, bueno, primero confirmar que sos hijo desaparecido y después todo lo que viene con eso, ¿no? Sí, sí, ese momento fue... yo cuando me lo preguntan siempre respondo que fue una mezcla de emociones muy clara de que era una mezcla, muy difícil de poder explicarlo en palabras, pero fue una mezcla porque fueron en el mismo momento donde a mí me decían, a vos no te abandonaron, tus papás te querían tener, te llamaron Leonardo al nombre de tu nacimiento, que era el mismo nombre que venía por mi familia paterna. Mi abuelo paterno se llamaba Leonardo y mi viejo Rubén Leonardo. Ahí están en imágenes, mirá, muy jóvenes ambos, ¿no? Muy jóvenes. Papá al momento de la desaparición tenía 22 años, cumplido hacía poquitos meses. Y mi mamá al momento del secuestro tenía 17, cumplió los 18 estando secuestrada. Y bueno, en ese mismo momento que me enteraba de que a mí no me habían abandonado y que que finalmente pude encontrar lo que estaba buscando, que era la verdad, que eso es algo muy difícil para alguien que busca su identidad, es muy difícil llegar a buen puerto. Lo sé ahora, después de estar muchos años con abuelas, pero casos por fuera de abuelas también son muy, muy complicados. Así que para mí era un gran alivio, pero en el mismo momento me decían que mi mamá y mi papá estaban desaparecidos, que fueron vistos por última vez en un centro clandestino de detención, con todo lo que eso significa. Mucha información en poco tiempo, ¿no? Sí, y así que fue todo muy fuerte, porque además ahí empiezan a aparecer los primeros ejemplos claros, contundentes, como una piña en la cara, que son empezar a sentirte identificado de una manera que nunca te sentiste identificado. Que por ahí para alguien que se crió con su familia es lo más normal, verse parecido a un primo, a un hermano, una hermana, a tu mamá o a tu papá. Y yo empezaba a ver fotos de mi mamá de chiquita. Esta foto en realidad es la foto con la que buscaron a mamá. Ella es mi tía, hermana gemela de mi mamá, que era la foto más actualizada que se tenía para buscar a mi mamá. Ahí va. Es mi tía embarazada. Ah, esta es tu tía embarazada. Sí, ahí que va. obviamente eran iguales. Ahí va. Pero fue con la foto que la buscaron, porque mi mamá, al estar embarazada,
estaba un poquito más gorda. Y cuando ella empezó a vivir en la clandestinidad, desaparecieron todas las fotos que tenían. Además que también estamos hablando hace 45 años atrás que no había tantas cámaras de foto, ¿no? Otra tecnología. Era difícil, no todas las familias tenían cámara de foto, había que revelarlas. Así que bueno, en ese mismo momento yo me enteraba que mi nombre era Leonardo. Paradójicamente era el nombre que yo había elegido para mi primer hijo, que finalmente se llamó Tomás, pero como Tommy no sabíamos el sexo hasta el momento del nacimiento, habíamos elegido 2 nombres de varón y 2 nombres de nena. Con la mamá elegimos uno cada uno, uno de varón y uno de nena. Yo había elegido Leonardo y eso está por escrito. Por suerte la mamá lo guardó y ese librito donde íbamos anotando todo es testigo de que yo había elegido Leonardo y yo sin saber que era mi nombre. No, tremendo, tremendo, tremendo. No es una coincidencia eso, para nada. No. Leo, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos, ¿te parece? ¿Cómo no? Probá con TVU. Muy loca. Ay, una N que no se escuchó bien. Una N que no se escuchó. Estamos haciendo la televisión de ahora, la que se mira en el celu. Muchos menos en el plato. Barrio Meridiano y... Bienvenidos a Objetivo Universidad. ¿Va? Estamos en Instagram, Facebook, en TikTok, Twitter. En YouTube y en Twitch. Soy médico veterinario. Soy licenciada en nutrición. Soy odontólogo. Vamos a hablar de educación. Esto es Otras Crónicas y hoy estamos en el puerto La Plata. ¿Qué recuerdo te trae esto con Messi? Un hermoso momento. Le presentamos expertos en UNLP TV. UNLP.tv, el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Un nuevo mercado emerge desde el edificio donde funcionó el histórico Bazar X. Baxar Mercado, tu punto de encuentro en la ciudad. Baxar Mercado, calle 51, entre 5 y 6. Nos cruzamos por ahí. Seguimos dialogando con Leonardo Fossati Ortega, aquí en Democracia Presente, haciendo un repaso de 40 años de democracia. Recién, bueno, hablabas sobre tu historia personal, la recuperación de tu identidad, pero también es importante hablar de cómo se restituye la identidad a tantos hombres y mujeres. Se ha restituido y se sigue restituyendo, ¿no? Sí. Y en esto es muy importante, hay un año, 1987, la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, un punto de partida para empezar a restituir la identidad a personas, ¿no? La importancia de esto, digamos, ¿no? Año 87, aparte, un año muy difícil, el mismo año del levantamiento de Carapintada, Exacto. la democracia en vilo, pero las abuelas apostando a que esto se pueda materializar y que, bueno, sea un hecho hasta el día de hoy. Sí, sí. Un hito histórico, no solamente para Argentina, sino para el mundo entero, en la búsqueda del derecho a la identidad. Como vos bien decís, en un año muy difícil para la Argentina, las abuelas siempre pretendiendo avanzar con mojones que finalmente terminaron siendo políticas de Estado, esté el gobierno que esté. Y esos son los avances que son difíciles de retrotraerlos, son los avances que con el tiempo se valoran mucho más, ¿no?
Banco Nacional de Datos Genéticos que fue creado a instancias de las abuelas de Plaza de Mayo, a partir de un avance científico inédito en el mundo por aquel momento, que fue las abuelas casualmente, con un protagonismo de la ciudad de La Plata, porque fue a partir de una noticia del diario El Día, que Estela, que Chicha vieron, que se le reclamaba por vía judicial a un padre que se haga un estudio de ADN, un estudio genético, para reconocer a su hijo, si es que era su hijo. Entonces las abuelas, ahí está la querida Estela, el resto de los hermanos y hermanas, a partir de ese recorte del día... A partir de ese recorte del diario El Día se comunican con científicos, con Víctor Penchazade acá en Argentina, y le dicen, nosotros necesitamos una herramienta que garantice de esta misma manera, con la cual la justicia reconoce una paternidad, que garantice que si nosotros hallamos por investigación a un nieto o a una de nuestras nietas que ya estábamos creciendo y que ya era mucho más difícil reconocer a una persona por un parecido físico, por un lunar o por una característica. Entonces había que... Las abuelas no querían encontrar a cualquier nieto, querían encontrar a sus nietos. Entonces fueron a interpelar a la ciencia. Estos científicos les comentaron que faltaba una generación, que era la de nuestros padres, y que por eso todavía no existía la posibilidad de generar esa compatibilidad. Pero consultaron con genetistas estadounidenses, con Mary Claire King, una genetista muy conocida, muy prestigiosa de Estados Unidos, y fue que armaron este grupo de genetistas, de antropólogos, para avanzar en esta línea científica. Finalmente fue así, que lograron ese avance, esa confirmación de un 99.99999% de exactitud, y que después, una vez que se generó ese avance científico, ya había que legalizarlo e institucionalizarlo en Argentina. Y fue por eso que se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos y se empezó a convocar a todas las familias que buscaban a ese bebé, para que se pueda comparar esos datos con todas las familias a medida que iban apareciendo esos chicos. Así que fue un trabajo de hormiga impresionante. Ya más de 130 nietos 132 casos resueltos. Bueno, y todavía quedan más de 300 en la búsqueda, ¿no? Exactamente. Bien. Y bueno, y viniendo acá a la ciudad de La Plata, Leo, también hay un hecho muy importante que tiene que ver con una sentencia que hubo en la causa Circuito Camps, la desafectación de la comisaría Quinta, que ahora es espacio de memoria y que, bueno, justamente es la sede de Abuelas en La Plata y en la que vos estás como coordinador. Bueno, contanos un poco esa experiencia también de reciclar, de resignificar, ¿no?, lo que fue una comisaría en donde vos naciste, en la maternidad clandestina que funcionaba en la cocina de la comisaría. Otro proceso fuerte. Sí, fue un proceso fuerte, pero a la vez muy reparador, porque los juicios fueron reparadores. Reparadores, por supuesto, que en un aspecto simbólico. Nuestros padres siguen desaparecidos, los seguimos buscando. Así como está el Banco Nacional de Datos Genéticos, está el equipo argentino de antropología forense, donde están nuestras muestras de sangre por si aparecen restos en fosas comunes y son comparados. Pero digo, hay diferentes escalas de reparación. Bueno, los juicios indudablemente son una de ellas, no solamente en la búsqueda de buscar a los responsables, llevarlos a la justicia y que tengan el castigo que se merecen, sino que a las familias te hace creer en la democracia, ¿no? A 40 años de la vuelta de esta última democracia, hace creer que esto muchas veces es injusto porque tarda muchísimos años. Por supuesto que hay avances y retrocesos, como sucedió con las leyes de obediencia debida y punto final, pero vale la pena creer. Y yo me sumé a la querella de Abuelas en el juicio de Circuito Camps,
Por supuesto que a mí, desde la cuestión técnica legal, me tomaron como testigo, pero yo no podía señalar a nadie en ese juicio, porque estuve de bebé y muy poco tiempo junto con mi mamá hasta que me robaron y me cambiaron la identidad. Pero sí quería ver a los genocidas a la cara, sí quería escuchar los testimonios de los familiares, de los sobrevivientes. Ahí estás en la puerta de la cocina, de la maternidad clandestina, ¿no? Sí, esa foto es de una entrevista que me hicieron y estoy ahí. ¿Y cómo es ahora transitar todos los días ese espacio donde estás trabajando, sabiendo que ahí naciste de la manera en que naciste, ¿no? Al principio era muy raro, pero entendía que era para cumplir un objetivo que era visibilizar a partir de mi historia y de otras historias de nacimiento y de mujeres embarazadas que pasaron por la ex comisaría Quinta como centro clandestino de detención. El objetivo era muy claro, que había que generar visibilidad para que en esa sentencia de este juicio que vos bien nombrás, donde el tribunal insta al Poder Ejecutivo Provincial a que sea desafectado este lugar como comisaría y que se cree un espacio para la memoria. Bueno, eso pasó en diciembre del 2012. Costó mucho, fuimos dando pasos previos. En el año 2013 se señalizó por primera vez la comisaría como ex centro clandestino de detención. Durante todo el año 2014 estuvimos trabajando muy fuerte con lo que era la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, para que en el 2015 se haga una desafectación parcial. Mientras seguía funcionando la comisaría, se subdividió el patio y toda la parte trasera, donde fue el núcleo del centro clandestino de detención, con los calabozos, con la maternidad clandestina, dejó de pertenecer a la comisaría, se desafectó y se afectó al ámbito de los derechos humanos de la Secretaría, y ahí empezamos los trabajos de conservación, de preservación, y recién en el 2018 se desafectó totalmente. O sea que se fueron dando siempre pasos muy importantes. Sí, procesos muy largos. Sí. 11 años estamos diciendo. Exacto. El 2000, dijiste 2012. 2012 al 2018 son 6 y más estos 6, tal cual. Y ahora, bueno, en este espacio es un lugar donde muchos pibes y pibas van a conocer el lugar, tener dimensión de lo que pasó ahí para que no se repita, pero también hay actividades culturales, ¿no? Sí. Obras de teatro, cine. Bueno, hay una gran agenda. Realmente. Hay una gran agenda, por suerte, gracias al trabajo del equipo del Espacio para la Memoria y del equipo de la filial de Abuelas de Plaza de Mayo, que llevamos adelante este lugar donde se entrelaza la historia reciente de nuestro país, lo que fue la historia en materia de circuitos clandestinos de la ciudad de La Plata, y un centro clandestino muy emblemático porque estaba ubicado dentro del casco urbano, muy cerca de la plaza principal, como es la Plaza Moreno de la ciudad, donde pasaron más de 300 personas, 13 mujeres embarazadas, pasaron niños también nacidos y por nacer. A todos los niños que pasamos por ahí nos robaron la identidad, salvo a Mónica Santucho, que lamentablemente continuó desaparecida hasta mediados de los 2000, que se encontraron sus restos en el cementerio de Avellaneda. Digamos, fue un lugar muy emblemático. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero bueno, para ir cerrando también está el tema de la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, que ya prácticamente trascendieron las fronteras de la República Argentina. Sí. Es un faro, una luz a nivel mundial. ¿Qué decir del futuro de esta lucha, que seguramente esté en vos, en nietas y nietos recuperados, que van a continuar los pasos de ellas, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, obviamente, lamentablemente, y es la naturaleza de la vida, las abuelas ya están grandes, quedan muy poquitas, pero las que quedan y las que están siguen con la misma fuerza. Estela con sus 90 y casi 3 años que cumple este año, Buscarita Roa, que es la vicepresidenta, siguen participando todos los días de actividades de la asociación, y que por supuesto hay una generación que es la de los nietos y las nietas, que estamos
acompañándolas desde hace mucho tiempo y que, como ellas dicen, estamos tomando la posta, pero como ellas también dicen, mientras haya una abuela, mandan las abuelas, y eso tiene que ser así. Sí. Estamos, bueno, con la generación de los hijos, ¿no? Somos todos hijos de una misma lucha, y la idea es continuar esta lucha. Indudablemente, la luz que emanan las madres y las abuelas es muy difícil de sustituir, es imposible. Yo creo que la única manera de sostener esta lucha y de mantener vigente estas búsquedas de las abuelas, los espacios para la memoria y demás, es hacerlo en un conjunto, interpelando a toda la sociedad y con todos los que participamos en diferentes organismos de derechos humanos poniéndole el hombro. Leo, muchísimas gracias por acercarte aquí al estudio de UNLP TV y por estar acá en Democracia Presente. Tenías que estar, así que agradecidísimo. Gracias. Gracias a ustedes.